Conocías la información primero en C5N, ¿te acordás? El domingo pasado. A esta hora ya estábamos con el móvil en vivo en el barrio porteño de Flores, precisamente en la avenida Rivadavia y Cuenca. Lo que al principio parecía un accidente, luego se comprobaba que un automovilista, se conoció después su identidad, Lucas Alberto Trasanco, a máxima velocidad circulaba por esa avenida y embistió prácticamente de lleno a una moto. Sus dos ocupantes jóvenes, Jacobo Ramos, 21 años, y Viviana Álvarez, 25, perdieron prácticamente la vida al instante. Después toda esta causa judicial, las cámaras que aparecen ya y que tiene el fiscal de esta causa. Homicidio simple con dolo eventual. Se lo llamó a declaración indagatoria y no quiso prestar declaración. Lucas Alberto Trasanco. A una semana de este terrible hecho, en los estudios de C5N está Andrés, el papá de Jacobo Ramos, una de las dos víctimas de este caso, y también el doctor Roberto Damboriana, abogado penalista, para entender parte de cuando se habla con dolo, cuando es culposo. Saludamos primero y le agradecemos principalmente. Se cumple una semana, señor Andrés, del caso, este terrible hecho. ¿Qué es lo primero que quiere decir teniendo en cuenta de que perdió a su hijo? Y lo primero que quiero decir es que yo pido justicia, ¿no? Por mi hijo, porque estamos destruidos, la familia, mi esposa, y a pesar que ya pasó una semana, seguimos conmocionados, choqueados, todavía no podemos reponernos. Y yo lo que pido es justicia, justicia porque primero se hablaba que era un homicidio culposo. Pero lo que yo puedo ver no fue un homicidio culposo, fue un doble homicidio con dolo eventual y abandono de persona, porque esta persona en el dosaje sacó 000 y él en la comisaría declaró que él quiso frenar, que él pisó el freno y que no los vio y según los peritos dice que no había huella de frenada. Andrés, si le parece vamos a desarrollar punto por punto de lo que usted habla. Perfecto. Y lo sumamos al doctor Roberto Damboriana, que es abogado penalista. Recién Andrés, el papá de Jacobo, una de las víctimas, hacía referencia del homicidio culposo, o yo lo que marcaba como el fiscal pidió en la indagatoria. Técnico para que conozca y sobre todo el que no conoce de derecho, doctor, y está en casa, ¿cuáles son esas diferencias? La diferencia es que el homicidio culposo es aquel que actúa, mata, pero sin la intención de matar. Tiene una pena máxima de 5 años, mientras que el homicidio por dolo eventual, o sea, es la representación que la gente se tiene que hacer de que con el accionar que tiene puede producir ese accidente. Claro. Que no es un accidente, el homicidio por dolo eventual es un homicidio que es un homicidio simple, que va a una pena de 8 a 25 años. Eso es lo que caratuló el fiscal de la causa. Eso es lo que pidió el fiscal de la causa. Por supuesto, todavía recién no prestó declaración indagatoria, o sea, el famoso grito de los inocentes, que acá en este caso, por supuesto, era el conductor en principio, porque hay que ver las cámaras si la persona que se presentó era la misma persona que conducía el rodado, porque a veces puede pasar de que no sea la misma persona. Por eso que las cámaras de seguridad son tan importantes para dilucidar estos eventos. ¿Sirven como prueba en el juicio? Sirven como prueba en el juicio, son indubitadas. Aparte, también lo que sirve como prueba es que pasó el semáforo en rojo, con lo cual la velocidad que imprimía a un Audi TT venía a 100 y pico de kilómetros, 170, lo que habían determinado los peritos, con lo cual no existe posibilidad de que hubiera vida después de un accidente de semejante velocidad. Por eso doctor, yo la realidad es que honestamente desconozco de qué se trata la carrera de Derecho. Aparentemente este joven de 25 años estudiaba justamente Derecho. Imagino que una de las primeras cosas en los primeros años de estudio es que uno tiene que evitar huir de este tipo de accidentes. Primero, lo primero. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué evitar de este tipo de accidentes huir? Perfectamente la ley. Ya conoce la ley. Creo que por 21 años creo que tenía, o 24 años, 25 años. 25 años tiene que estar, ya de haber dado Derecho Penal 1, Derecho Penal 2. Lo primero que es, al alejarse de la escena del crimen, intenta fugarse o entorpecer la investigación. Con lo cual, ya es una causal para no darle una excarcelación. Por más que el delito fuera excarcelable, ¿no es cierto? Si es homicidio culposo, es excarcelable, pero bueno, uno de los agravantes es huir de la escena del crimen. Andrés, papá de Jacobo, ¿en algún momento se cruzó con la familia de Trasancos? ¿Alguien se comunicó con usted? ¿Lo vio al que está detenido ahora o no? No, no lo vi al que está detenido. También me crucé con los familiares de la comisaría 40, pero como yo no le conocía... ¿Es el mismo domingo, el día del hecho? Es el mismo domingo. Al retirarme, a irme a la morgue judicial, vinieron los familiares de Viviana
Y bueno, ahí ellos sí le... Viviana, para que entienda la gente, es la otra persona, la otra víctima, quien estaba con la moto, que conocía a la pareja de su hijo. ¿Se estaban conociendo? No, a mi entender, yo no la conocía a la chica, tampoco sabía que eran pareja. Era compañera de trabajo y amiga. Estaba en su momento con su hijo, claro. Y se estaban conociendo. Ok. Le contaron justamente los familiares de Viviana que estuvieron los familiares de este hombre, de Lucas Trasanco, allí en la comisaría. Sí, a ellos le comunicaron que eran esas personas los parientes, y ellos muy soberbios, muy arrogantes, le miraban y no se acercaron a pedir disculpas ni a dar su condolencia. ¿En estos 7 días, Andrés, nadie se comunicó con usted? Nadie se comunicó conmigo. Ustedes ya se presentaron como querellantes en la causa, ¿no? Ya me presenté como querellante, sí. Ajá, lo importante de presentarse como querellante es que es parte en el proceso penal. Claro. Con lo cual, siendo parte en el proceso penal, puede hacer los mismos pedidos que hace la Fiscalía. Claro. O sea, las calificaciones, sugerir testimonios, acompañar con peritos de parte en la presentación judicial, que es muy importante todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque al momento de ir al juicio oral, esto recordemos que va a juicio oral en un tribunal oral criminal común, ¿no es cierto? Ya sea homicidio culposo o homicidio por dolo eventual, como está calificado, la calificación que pidió la Fiscalía, ¿no? Doctor, hace instantes nada más, Andrés lo que decía es que el dosaje de este hombre de Trasancos habría dado 000. ¿Hay alguna posibilidad de que en esas 6 horas que tardó en entregarse haya habido algún lavado? Porque aparentemente las primeras versiones decían que él sí, que venía alcoholizado. Claro, si viene alcoholizado, por supuesto, es un agravante más al momento de dar la pena. Porque recordemos que hay que hacer algunas reformas en este aspecto a los artículos del Código Penal, con respecto al artículo 84 del Código Penal, que establece la parte accidentológica. O sea, realmente no es que sea benigno, realmente yo creo que estamos en situaciones de que no estamos previendo una mayor pena al que conduce a esta velocidad, al que conduce ebrio, con 0,4, que es lo que se puede conducir. Realmente, si se excede eso, realmente estamos manejando una máquina. Es que ir con un revólver y dándole vuelta y disparando. Es exactamente lo mismo. Y en este caso, Andrés, con esta estrategia de Trasancos, quien continúa detenido, ¿cree usted que al presentarse 6 horas después, conociendo derecho porque estudia esa carrera, se presenta con una abogada en la comisaría 40, ¿él planifica, tenía que ocultar algo o no? Y a mí parecer que sí, tenía que ocultar algo. Pero yo también creo que, según los peritajes que salen, eso le juega en contra. Porque, como decía el doctor, él estaba consciente, él sabía lo que hacía. Y a pesar de que él sabía que iba a esa alta velocidad, él lo hizo igual. Iba para matar, para asesinar. ¿Semáforo en rojo? Semáforo en rojo. Y con la alta velocidad... 170 kilómetros según peritajes aproximadamente. Sí, recordemos que si va alcoholizado, normalmente con estado alcoholizado, los reflejos son muy distintos. Claro. O sea, la reacción al freno, a la visibilidad de cualquier dificultad, por supuesto, es mucho más lenta, ¿no? ¿Habló con el doctor, con el fiscal de la causa, el doctor Perrando, Andrés? Sí, hablé con él. Bueno, lo que pueda comentar. ¿Le dio seguridad acerca de la investigación? ¿Cómo se fue? Sí, me dio seguridad, sí. ¿Qué fue lo que le dijo? Y me dijo que sí, que él va a trabajar, que esto se tiene que hacer justicia. Claro. Y marcó en una entrevista en HD con Antonio Laje, marcaba una de las cámaras, sin dar muchos detalles porque forma parte, está incorporada al menos 4 cámaras. Bueno, por lo menos, no sé si usted la vio o le acercaron esa información, Andrés, una de las cámaras es contundente con la mecánica del hecho. Sí, me comunicaron que sí, no el fiscal, pero extraoficialmente me comunicaron que cuando él declaró, exhibieron las imágenes del accidente y frente al juez, frente al fiscal, frente a él, y él estaba mirando lo que pasó y claro, él se le va a declarar. ¿Y qué puede alegar? ¿Qué puede declarar si estaba todo dicho? Él en su momento en la comisaría el mismo domingo, cuando se presenta con una abogada, dijo que no los vio y que intentó frenar, pero que ya era tarde. Más o menos fue eso, ¿no? Intentó frenar y que el freno no le funcionaba. No le funcionaba. Y según el peritaje, funcionaba todo. Bueno, y en esos peritajes seguramente se habrá determinado, ahí miren cómo quedó a pantalla dividida, está la imagen de Jacobo Ramos, está hablando su papá, si te sumás a esta hora. Él tiene esa foto, tenía 21 años. Este lugar de trabajo, encargado de 3 locales ahí en Flores. Junto a Viviana Álvarez, de 25 años, es la otra víctima. Por eso creemos que más allá de que la familia de Trasancos tampoco se hubiese imaginado esto, hay que considerar como víctimas a Jacobo y a Viviana, las únicas 2 víctimas, y sus familiares, claro está,
de este hecho. ¿Cómo es la estrategia, doctor, teniendo en cuenta de que no hay ningún artículo que tipifique esto en la ley, porque a simple vista parece que se agrava esta situación porque es alguien que deja prácticamente a las dos personas tiradas en el suelo cuando sabe... No podemos confirmar que él sabía Trasanco en ese momento que estaban muertas, pero por lo menos que malheridas estaban en el lugar. No, el agravante es ahí, no estar en la escena del crimen, no quedarse, por lo menos, por eso que la calificación que está pidiendo la Fiscalía es el abandono de persona, aparte del homicidio por dolo eventual. Claro. Yo tengo que ser realista, en la Argentina es muy difícil llegar al dolo eventual como condena para este tipo de delitos, ¿no? Porque lamentablemente tanto la Cámara de Casación como la Corte no entienden que esa es la postura en el 90% de los casos. Espero que en este 10% tengan ustedes la posibilidad de elaborar el duelo con una sentencia que a ustedes lo satisfaga, ¿no? Que es el tema fundamental en este tipo de delitos, ¿no? Doctor, justamente haciendo referencia a la dificultad de nuestro país para enfrentar este tipo de causas, a ver, tenemos Sebastián Escabellos, que buscan renovar o sacar un registro en Malvinas Argentinas, ahora volvió a hacerlo hace poco. Rodas, la bicicleta, yo estoy en esa causa y todavía con alcohol en sangre. Recuérdela para... La causa de Rodas era una persona que venía en bicicleta por la banquina, por la Panamericana, Pablo García, que era el conductor de un rodado, que venía alcoholizado de una inauguración de un boliche en Pilar, atropella, lo mata, se lo lleva dentro de su auto a la persona a Rodas que venía manejando en bicicleta y continúa, no lo socorre, y en esa causa actualmente estamos con las pericias que tenía alcohol en sangre 2 horas después. O sea que lo que se hizo ahora, ¿cuál era el efecto del alcohol 2 horas antes? ¿Cómo se fue degradando el alcohol en la sangre? Y 6 horas, en este caso, 6 horas después, ¿se puede llegar a comprobar algo? Porque trascendió... Cero, ¿Y puede dar porque, cero. Claro, porque a mí también me recuerda, a ver, por eso hacía... Llena Barrios está el caso también. Sebastián Cabello, Rodas, la Llena Barrios, todos ellos están libres. Todos están libres. Y después, incluso la Llena Barrios estuvo detenido. Y yo ya había dicho, cuidado, yo estaba en ese momento comentando, cuando estaban dictando el fallo, lo estábamos comentando, no me acuerdo de qué canal, y yo dije, no sé, en 15 días está libre, en 15 días estuvo libre. ¿Y por qué el fiscal cita a los peritos que le tomaron la prueba? Esto es para ver si en alguna testimonial los peritos notaron algún comportamiento extraño, lo que se dice técnicamente el lavado, por ejemplo, ingerir más agua para... Lástima que no se hizo la prueba de droga también, porque también sería un agravante, no únicamente el alcohol en sangre, sino también la droga en sangre, ¿no? Que claro. Ese es el otro tema que hay que estudiarlo. Con lo cual podría llegar a hacerse una nueva pericia a ver qué antigüedad tendría si hubiera consumido estupefacientes, qué antigüedad tendría en la sangre. Ahora, independientemente del alcohol en sangre o la droga en sangre y demás, ya el hecho de venir por una avenida a 170 kilómetros por hora... Para mí ya está. Para mí ya está el caso cerrado, está comprobado, están las cámaras de seguridad, con lo cual 170 kilómetros, siempre tenemos que recordarlo, lo que es un Audi, es un coche que uno toca el freno, automáticamente desciende a 100, 170, si hubiera tocado el freno a 100, igual los hubiera matado, a 100 kilómetros por hora, el trágico desenlace se hubiera dado igual, pero por lo menos tal vez alguna de las partes se hubiera salvado, alguna persona, eran 2, pero por lo menos hay una mínima posibilidad. ¿Qué se puede plantear? No, acá realmente la irresponsabilidad. Yo siempre digo, los frutos caen cerca del árbol, o sea que habría que ver qué fue este chico que estuvo viendo en su vida para ir a semejante velocidad y no respetar las normas mínimas, porque el semáforo hubiera pasado igual en rojo. Claro. O sea, con esa velocidad no había posibilidad de que frenara y a la espera de que el semáforo se pusiera a su favor. Esto hubiera terminado con igual desenlace, con lo cual en la falta de respeto a las normas mínimas de tránsito, que lo vemos continuamente en toda la República Argentina. ¿Por qué? Porque no hay sanciones. A esta persona le hacían una multa, le sacaban el registro por ir a esa velocidad y yo no sé, una multa de tránsito no hubiera tenido. Y lo mismo pasa en la Panamericana, que uno transita continuamente, que ve los autos en zigzag, los autos pegados unos con otros haciéndole luces a 170, a 200 kilómetros por hora. No hay sanciones. Y esas son las municipalidades que tienen que empezar a poner sanciones. Y yo veo los autitos de vialidad que realmente uno ve que están con los sensores de velocidad y nadie hace nada. Sacar el registro es lo mínimo que se puede llegar a hacer, ¿no? Andrés, ahí tiene la imagen de su hijo, recién veíamos de Jacobo. ¿Tiene más hijos, Andrés? Sí, tengo más hijos. Tengo 5 hijos más. 2 hijas y me quedan ahora 3 hijos. Nada va a calmar este dolor, que es terrible, que solo usted puede saber de qué se trata, o aquellas víctimas, madres del dolor, por ejemplo, que les tocó un hecho similar. Usted dijo que nadie de la familia Trasancos, ni él, ni ningún familiar se comunicó. ¿Esperaba eso? No esperaba eso. Yo esperaba más humanidad, que se acerque, por lo menos que pida perdón
porque yo en mi caso no quiero ninguna venganza, no tengo rencor ni odio, porque yo soy cristiano y yo de mi corazón le he perdonado, ¿no? Pero él tiene que cosechar lo que sembró y tiene que sujetarse y pagar lo que él hizo, lo que le imponga la ley y la justicia. Claro. Bueno, Andrés, muy amable, gracias por estar en los estudios de C5N y lo vamos a acompañar, como lo hacemos siempre con los familiares de cada una de las víctimas. Es terrible lo que le tocó vivir ya una semana. Gracias. Doctor Roberto Lamuriana, muy amable. Gracias. Pausa. Ya minutos nada más para las 10 de la mañana, momento de pausa.